forzada a casarse con el empresario más frío del país, pero ella cambió su corazón y su destino. Nadie creía que una mujer como ella pudiera domar a una bestia así, hasta que él se arrodilló por amor. El aire acondicionado del elegante restaurante del Hotel Four Seasons, en la Ciudad de México, no lograba calmar el sudor frío que recorría la espalda de Sofía Hernández. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la copa de agua, observando cómo su padre, Roberto Hernández, intercambiaba miradas tensas con el hombre sentado frente a ellos. Alejandro Mendoza tenía exactamente la apariencia que Sofía había imaginado después de escuchar tantas historias sobre él en los círculos de construcción de Guadalajara. Cabello negro perfectamente peinado hacia atrás, traje italiano que probablemente costaba más que su salario de 3 meses, y unos ojos grises que parecían evaluar cada palabra, cada gesto, como si fuera una transacción comercial. A sus 32 años, había construido un imperio inmobiliario que se extendía desde Tijuana hasta Cancún. «Señorita Hernández», dijo Alejandro con voz grave y controlada, dirigiéndose a ella por primera vez en la cena. «Imagino que su padre ya le ha explicado los términos de nuestra propuesta». Sofía sintió como si el aire se espesara a su alrededor. Durante las últimas 2 semanas, desde que su padre le había confesado la situación financiera desesperante de Constructora Hernández, había estado viviendo en una pesadilla. La empresa que su abuelo había fundado en 1962 estaba al borde de la quiebra, debiendo más de 50 millones de pesos a los bancos y, lo más grave, 15 millones directamente a Mendoza Desarrollos. «Sí», murmuró Sofía, su voz apenas audible por encima del murmullo elegante del restaurante. «Mi padre me explicó que usted está dispuesto a cancelar nuestras deudas a cambio de un matrimonio». La sonrisa de Alejandro no llegó a sus ojos. «Un matrimonio de conveniencia, para ser precisos. Necesito una esposa para ciertos compromisos sociales y usted necesita salvar el legado familiar. Es una transacción donde ambas partes obtienen beneficios». Roberto se aclaró la garganta. Sus arrugas parecían más profundas bajo la luz tenue del restaurante. «Sofía, mi amor, sé que esto no es lo que soñaste cuando eras niña, pero la empresa...» «Papá», lo interrumpió Sofía suavemente. «Entiendo la situación». Se volvió hacia Alejandro, reuniendo todo el valor que pudo encontrar. ¿Qué exactamente esperaría de este arreglo? Alejandro estudió su rostro con esa mirada analítica que parecía ver a través de las personas. Apariciones públicas ocasionales, algunos eventos sociales importantes y mantener las apariencias de un matrimonio funcional. A cambio, su familia conserva la empresa, sus empleados mantienen sus trabajos y usted tendrá acceso a un estilo de vida que probablemente nunca imaginó. La manera fría y calculadora en que hablaba hizo que Sofía sintiera un escalofrío. Era como si estuviera negociando la compra de una propiedad, no hablando de matrimonio. «¿Y cuánto tiempo duraría este arreglo?», preguntó Sofía, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza en su voz. «2 años inicialmente, suficiente tiempo para que ambos logremos nuestros objetivos». Alejandro tomó un sorbo de su whisky, nunca apartando la mirada de ella. «Por supuesto, si en algún momento cualquiera de las 2 partes desea terminar el acuerdo, se puede renegociar». Sofía miró a su padre, quien tenía la cabeza gacha, claramente avergonzado de haber llegado a esta situación. Pensó en los 180 empleados de la constructora, muchos de ellos amigos de la familia que llevaban décadas trabajando con ellos. Pensó en su madre, que había muerto 5 años atrás sin ver cumplido su sueño de que la empresa familiar trascendiera generaciones. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente. Alejandro asintió como si hubiera esperado esa respuesta. «Por supuesto, tiene hasta el viernes para decidir. Después de esa fecha, procederé con los trámites legales correspondientes para recuperar la deuda». La amenaza implícita flotó en el aire como una nube de tormenta. Sofía sabía exactamente lo que eso significaba: el embargo de todas las propiedades familiares, la disolución de la empresa y probablemente años de problemas legales para su padre. Cuando salieron del restaurante, el aire nocturno de la capital mexicana se sentía pesado y contaminado. Sofía caminó en silencio junto a su padre hasta el estacionamiento, donde los esperaba su viejo Tsuru, que contrastaba dramáticamente con el Mercedes-Benz negro de Alejandro.
Sofía, comenzó Roberto mientras arrancaba el motor. No digas nada, papá. Solo necesito procesar todo esto. Durante el viaje de regreso a su hotel, Sofía observó las luces de la ciudad a través de la ventanilla, preguntándose cómo había llegado su vida a este punto. Hace apenas un mes, su mayor preocupación era terminar el diseño del nuevo centro comercial en Zapopan. Ahora se enfrentaba a la decisión de casarse con un extraño para salvar todo lo que su familia había construido. El miércoles por la mañana, Sofía despertó en su apartamento en la colonia americana de Guadalajara, con el peso de la decisión presionando su pecho como una losa de concreto. Había pasado 2 noches casi sin dormir, dando vueltas en la cama, mientras analizaba cada posible alternativa a la propuesta de Alejandro Mendoza. Se preparó un café cargado y se sentó en la pequeña terraza que daba vista a los techos rojizos de su vecindario. Era uno de esos días típicos de febrero en Guadalajara, con el sol matutino filtrándose entre las jacarandas que aún no florecían, creando un mosaico de luz y sombra en el suelo de Talavera. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su mejor amiga, Carmen, quien trabajaba como doctora en el hospital civil. «Sofía, ¿cómo estás? Tu papá me contó lo que pasó anoche. No puedo creer que ese hombre te haya propuesto eso». Sofía suspiró, removiendo el café lentamente. «Carmen, la empresa está quebrada. Si no acepto, 180 familias se quedan sin trabajo y papá podría ir a la cárcel por las deudas. Pero, Sofi, estamos hablando de tu vida, de tu futuro. ¿Has investigado algo sobre este Alejandro Mendoza? Solo lo que todo mundo sabe, que heredó la empresa de su padre a los 25 años cuando murió en un accidente, que desde entonces ha triplicado el tamaño del negocio y que...» Sofía hizo una pausa, recordando los chismes que había escuchado en las reuniones del gremio de constructores, y que tuvo una relación muy pública con una actriz hace como 3 años, pero terminó de muy mala manera. ¿Sabes por qué terminaron? Dicen que ella lo engañó con un director de cine. Desde entonces no se le ha conocido ninguna relación seria. Sofía se levantó y comenzó a caminar por la terraza. «Carmen, he estado pensando toda la noche. ¿Qué tan malo puede ser? Son solo 2 años y si logro mantener la empresa funcionando en ese tiempo, tal vez pueda encontrar una manera de independizarme económicamente de él. Sofía Hernández, te conozco desde la preparatoria. Tú no eres del tipo de persona que puede fingir estar casada sin involucrarse emocionalmente. ¿Qué va a pasar cuando te enamores de otra persona? O peor, ¿qué va a pasar si te enamoras de él?» La pregunta de Carmen la tomó por sorpresa. No había considerado esa posibilidad. «No voy a enamorarme de él, Carmen. El hombre es un témpano de hielo. Solo piensa en dinero y negocios. Los témpanos se derriten, Sophie». Después de colgar, Sofía decidió hacer algo que no había hecho en años: visitar la tumba de su madre en el Panteón de Belén. Condujo su Sentra azul por las calles familiares de Guadalajara, pasando por el mercado San Juan de Dios, donde su madre solía llevarla a comprar flores los domingos. Frente a la lápida de mármol rosa que decía «Elena Vázquez de Hernández, esposa y madre ejemplar», Sofía se sentó en el pasto y comenzó a hablar como si su madre pudiera escucharla. «Mamá, no sé qué hacer. Sé que siempre me dijiste que me casara por amor, pero si no hago esto, todo lo que tú y papá construyeron va a desaparecer». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Tal vez pueda encontrar una manera de hacer que funcione. Tal vez pueda ayudarlo a encontrar su lado humano, como tú hacías con papá cuando se ponía demasiado estricto». Un viento suave movió las hojas de los árboles circundantes, y por un momento, Sofía sintió como si hubiera recibido una respuesta. Esa tarde, llamó a su padre a la oficina de la constructora. «Papá, acepto la propuesta de Alejandro Mendoza, pero con una condición». «¿Cuál condición, mija?» «Quiero seguir trabajando en la empresa. No voy a ser solo una esposa de florero. Si voy a sacrificar mi libertad por salvar la constructora, al menos quiero ser parte activa de su futuro». Roberto guardó silencio por un momento. «¿Estás segura de esto, Sofía?» «Tan segura como puedo estar, papá. Llama al señor Mendoza y dile que mi respuesta es sí, pero que necesito reunirme con él para discutir mis términos». Cuando colgó el teléfono, Sofía se miró en el espejo del recibidor de su apartamento. La mujer que la observaba tenía los mismos ojos color miel que siempre había tenido, el mismo cabello castaño ondulado
que se negaba a permanecer perfectamente peinado, pero había algo diferente en su expresión, una determinación que no había estado ahí antes. No tenía idea de que a 500 kilómetros de distancia, en su oficina del piso 40 de Torre Mendoza, en la Ciudad de México, Alejandro había colgado el teléfono después de hablar con Roberto, y por primera vez en 3 años, algo parecido a la curiosidad había atravesado su coraza emocional. La mayoría de las mujeres que conocía habrían aceptado la propuesta sin condiciones, deslumbradas por la promesa de riqueza y estatus social. Pero Sofía Hernández había puesto condiciones. Mientras observaba el atardecer desde su ventana panorámica, Alejandro se preguntó si había subestimado a la mujer que se convertiría en su esposa en menos de un mes. El viernes por la mañana, Sofía se encontró nuevamente en la Ciudad de México, pero esta vez en el imponente edificio de Torre Mendoza. Mientras el elevador subía silenciosamente hacia el piso 40, observó su reflejo en las puertas metálicas. Había elegido cuidadosamente su atuendo, un traje sastre azul marino que proyectaba profesionalismo sin ser demasiado formal, zapatos cómodos pero elegantes y su cabello recogido en un chongo que enmarcaba su rostro con algunos mechones sueltos. Las puertas se abrieron revelando una recepción que parecía sacada de una revista de arquitectura. Mármol travertino cubría el suelo, mientras que enormes ventanales ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Una joven recepcionista, impecablemente vestida, la recibió con una sonrisa profesional. «Señorita Hernández, el señor Mendoza la está esperando». Sofía siguió a la asistente por un pasillo decorado con arte contemporáneo mexicano hasta llegar a una puerta de madera que se abrió para revelar la oficina más impresionante que había visto en su vida. El espacio era minimalista pero imponente, con una vista de 360 grados de la Ciudad de México. Alejandro estaba de pie junto a los ventanales, hablando por teléfono en inglés sobre lo que parecía ser una negociación inmobiliaria en Miami. Al verla entrar, concluyó la llamada rápidamente. «Señorita Hernández», puntual como siempre. Se acercó a ella con esa confianza calculada que parecía ser su marca personal. «Entiendo que tiene algunas condiciones que discutir». «Así es». Sofía se sentó en la silla que él le indicó frente a su escritorio de cristal. «Antes que nada quiero que sepa que acepto su propuesta, pero no seré una esposa decorativa». Alejandro enarcó una ceja, claramente intrigado. «Explíqueme». «Primero continuaré trabajando en Constructora Hernández. De hecho, quiero asumir gradualmente más responsabilidades para prepararme para cuando termine nuestro acuerdo». Sofía mantuvo contacto visual, proyectando una seguridad que no sabía que poseía. «Segundo, aunque mantendré las apariencias en público, en privado espero que respete mi espacio personal. Necesitaré tiempo para adaptar mi vida a esta situación». Alejandro se reclinó en su silla, estudiándola con esa mirada analítica que ya se estaba volviendo familiar. ¿Algo más? «Sí, quiero que este matrimonio tenga una oportunidad real de funcionar, al menos como una sociedad de respeto mutuo. No espero amor, pero sí espero honestidad y consideración». Por primera vez desde que lo conoció, Sofía vio algo parecido a la sorpresa cruzar el rostro de Alejandro. Permaneció en silencio por varios segundos, como si estuviera recalibrando sus expectativas. «Sus términos son razonables», dijo finalmente. «De hecho, aprecio su franqueza. Pocas personas me hablan con tanta honestidad directa». «Probablemente porque la mayoría de las personas que conoce quieren algo de usted», respondió Sofía sin pensar, y luego se sonrojó al darse cuenta de lo que había dicho. Una sonrisa genuina, la primera que Sofía había visto, apareció brevemente en el rostro de Alejandro. «Touché, aunque técnicamente usted también quiere algo de mí. Es cierto, pero al menos soy honesta al respecto». Alejandro se levantó y caminó hacia una pequeña mesa donde había una cafetera de aspecto profesional. «¿Café? Es de una finca en Chiapas que acabo de adquirir. Por favor». Sofía aceptó la taza, notando que él había recordado que ella había pedido café negro en el restaurante. «Sofía», dijo él, usando su nombre por primera vez, «¿puedo preguntarle algo personal? Supongo que tenemos derecho a eso, considerando las circunstancias. ¿Por qué arquitectura? Digo, entiendo que la empresa familiar es de construcción, pero usted podría haber estudiado administración
o algo más directamente relacionado con el negocio? Era una pregunta que nadie le había hecho en mucho tiempo. Cuando era niña, mi mamá y yo solíamos manejar por Guadalajara los domingos por la tarde. Ella me señalaba edificios y me contaba las historias detrás de ellos. Me fascinaba cómo una estructura podía cambiar la vida de las personas que la habitaban. Sofía tomó un sorbo de café que estaba excelente. Supongo que quería ser parte de crear esas historias. Alejandro asintió lentamente. Mi padre decía algo similar, que no construimos edificios, construimos vidas. ¿Usted estudió arquitectura también? Negocios internacionales. Mi padre quería que entendiera el aspecto financiero antes que el creativo. Había algo melancólico en su tono. A veces me pregunto, ¿qué habría sido diferente si hubiera seguido mi instinto y estudiado arquitectura? Era la primera vez que Sofía veía una grieta en su fachada profesional, un atisbo del hombre detrás del empresario. Nunca es demasiado tarde, dijo suavemente. Alejandro la miró con una expresión que no pudo descifrar. Tal vez no. Se aclaró la garganta, volviendo a su modo profesional. En cuanto a los arreglos prácticos, ¿tiene preferencia sobre dónde vivir? Tengo propiedades en varias ciudades. Me gustaría mantener mi apartamento en Guadalajara y mi trabajo allí, al menos por ahora. Perfecto. Tengo una casa en Zapopan que raramente uso. Podríamos establecernos allí cuando sea necesario estar juntos, y yo mantendré mi penthouse aquí para los días de trabajo. Sofía asintió, aliviada de que él no esperara que se mudara inmediatamente a su mundo. Una cosa más, añadió Alejandro. La ceremonia será pequeña, solo familia inmediata y algunos socios de negocios necesarios. Asumo que eso le parece bien. Perfecto. Nunca soñé con una boda grande de cualquier manera. Cuando se levantó para irse, Alejandro le extendió una pequeña caja de terciopelo azul. Un compromiso debe parecer genuino. Sofía abrió la caja para encontrar un anillo de diamante solitario, elegante y clásico, exactamente el tipo de anillo que habría elegido para sí misma si las circunstancias fueran diferentes. «Es hermoso», murmuró, mientras él se lo ponía en el dedo anular. Sus manos eran cálidas y sorprendentemente gentiles. «Nos casaremos el próximo sábado», dijo él, sin soltar su mano inmediatamente. «Mi asistente le enviará todos los detalles». Cuando Sofía salió del edificio, el anillo se sentía extraño en su dedo, como un recordatorio constante de la decisión que había tomado. Mientras esperaba su taxi de regreso al aeropuerto, se preguntó si había visto un destello de la persona real detrás de la máscara de Alejandro Mendoza, o si simplemente había sido su imaginación. El sábado llegó más rápido de lo que Sofía había esperado. Se despertó en su apartamento de Guadalajara con mariposas en el estómago y la extraña sensación de que estaba viviendo la vida de otra persona. A través de la ventana podía ver que sería uno de esos días perfectos de marzo, con el cielo azul despejado que caracterizaba a la perla tapatía. Carmen llegó temprano, con un ramo de flores de azahar y una expresión de preocupación maternal que no había abandonado desde que Sofía le contó sobre su decisión final. «¿Segura que no quieres que te acompañe?», preguntó Carmen por 10ª vez mientras ayudaba a Sofía a arreglarse el cabello. «Es una ceremonia civil pequeña, Carmen. Además, necesito hacer esto sola». Sofía se miró en el espejo del tocador de su madre, que había heredado junto con el apartamento. «Bueno, no exactamente sola, pero entiendo». Carmen terminó de fijar los últimos mechones con horquillas delicadas. «Te ves hermosa, Sophie». Sofía había elegido un vestido color marfil de línea A. Elegante, pero no demasiado formal, con mangas 3/4 de encaje que había pertenecido a su madre. Era el vestido que Elena había usado en su 20º aniversario de bodas, solo unos meses antes de morir. Lo había alterado ligeramente para que le quedara perfecto, y al ponérselo, sintió como si llevara consigo un pedazo de la bendición de su madre. El viaje a la Ciudad de México fue tranquilo. Su padre, quien la había recogido temprano, parecía más nervioso que ella. Roberto llevaba su único traje bueno, el mismo que había usado en el funeral de Elena, y se había esforzado especialmente en arreglarse para la ocasión. «Mija», dijo cuando faltaban pocos kilómetros para llegar al registro civil, «quiero que sepas que estoy muy orgulloso de ti. Sé que esto no es lo que habías planeado para tu vida, pero, papá, no tienes que decir nada. Hice esta elección
y voy a hacer que funcione. El registro civil en la delegación Miguel Hidalgo era un edificio moderno, pero no particularmente romántico. Cuando llegaron, ya estaban ahí Alejandro y un hombre mayor que Sofía supuso era su padre, junto con una mujer elegante de unos 50 años que debía ser su madrastra. Alejandro lucía impecable, en un traje gris oscuro que probablemente costaba más que el carro de Sofía. Cuando la vio acercarse, algo cambió en su expresión, una suavidad que no había visto antes. «Está preciosa», murmuró cuando ella llegó a su lado, y por un momento Sofía casi pudo creer que lo decía en serio. «Sofía», dijo Alejandro, «quiero presentarle a mi padre, Eduardo Mendoza, y a mi madrastra, Patricia». Eduardo era una versión mayor de Alejandro, pero con una calidez en los ojos que su hijo parecía haber perdido en algún momento. Patricia era elegante de esa manera effortless que solo el dinero y la educación refinada pueden lograr, pero su sonrisa parecía genuina cuando tomó las manos de Sofía. «Alejandro nos ha contado mucho sobre ti», dijo Patricia con una voz suave. «Esperamos que seas muy feliz en la familia». La ceremonia fue rápida y práctica, como Sofía había esperado. El juez, un hombre mayor con gafas, leyó los votos estándar mientras ellos se miraban a los ojos e intercambiaban las respuestas requeridas. Cuando llegó el momento de los anillos, Alejandro deslizó una banda de oro blanco en su dedo con una gentileza que la sorprendió. «Puede besar a la novia», anunció el juez. Y por un momento, Sofía y Alejandro se quedaron inmóviles, mirándose a los ojos. El beso fue suave, casi casto, pero duró lo suficiente para que Sofía sintiera el aroma de su loción para después de afeitar y la firmeza de sus labios. Cuando se separaron, había algo diferente en la manera en que él la miraba, como si realmente la estuviera viendo por primera vez. La comida de celebración fue en un restaurante privado en Polanco, elegante pero íntimo. Durante la cena, Sofía observó las dinámicas familiares de los Mendoza. Eduardo claramente adoraba a su hijo, pero había una tensión subyacente que no podía identificar. Patricia era encantadora y hacía esfuerzos genuinos por incluir a Sofía y Roberto en la conversación. «Alejandro me contó que eres arquitecta», dijo Eduardo mientras el mesero servía el postre. «¿Has considerado trabajar en proyectos más grandes? Siempre necesitamos buenos arquitectos en nuestros desarrollos». «Papá», intervino Alejandro, con un tono de advertencia que Sofía no entendió completamente. «Solo preguntaba, hijo. Es importante conocer las ambiciones de nuestra nueva nuera». Sofía sintió la tensión en la mesa y decidió intervenir. «Actualmente estoy muy enfocada en la empresa familiar, señor Mendoza, pero siempre estoy abierta a nuevas oportunidades de aprendizaje». Eduardo sonrió, claramente aprobando su diplomacia. Más tarde, cuando ya se habían despedido de las familias y estaban solos en el auto de Alejandro, dirigiéndose a su nueva casa en Zapopan, el silencio se sintió extrañamente cómodo. «Su familia es muy agradable», dijo Sofía, rompiendo finalmente el silencio. «Patricia ha sido una bendición para mi padre. Se casaron cuando yo tenía 15 años, después de que mi madre muriera». Alejandro mantuvo la vista en la carretera. «Al principio la resentí, pero con el tiempo me di cuenta de que mi padre necesitaba a alguien que lo hiciera sonreír otra vez». «¿Y su padre biológico? ¿Cómo murió?» Alejandro se tensó visiblemente. «Accidente automovilístico. Conducía de regreso de una reunión de negocios durante una tormenta». Hizo una pausa. «Yo tenía 17 años». Sofía sintió una punzada de empatía. «Lo siento. Debe haber sido terrible asumir tanta responsabilidad tan joven». «Fue instructivo», respondió él, y Sofía pudo escuchar años de dolor cuidadosamente enterrado en esas dos palabras. Cuando llegaron a la casa en Zapopan, Sofía se quedó sin aliento. Era una propiedad hermosa de estilo colonial mexicano, con jardines perfectamente mantenidos y una fuente en el centro del patio. La casa era grande pero no ostentosa, elegante sin ser fría. «Es hermosa», murmuró mientras él abría la puerta principal. «Gracias. La compré hace 3 años, pero apenas la he usado». Alejandro encendió las luces, revelando interiores decorados con un gusto exquisito que combinaba lo moderno con toques tradicionales mexicanos. «Le voy a mostrar su habitación», dijo él, y Sofía sintió un alivio que no se había dado cuenta de que necesitaba. La habitación que le asignó era espaciosa y luminosa, con ventanas que daban al jardín
y un baño privado que era más grande que la sala de su apartamento anterior. Sus maletas ya estaban ahí, cortesía de la eficiencia de la asistente de Alejandro. «Mi habitación está al final del pasillo si necesita algo», dijo él desde la puerta. «Mañana temprano tengo que regresar a la Ciudad de México por trabajo, pero estaré de vuelta el miércoles». «Entiendo». Hubo un momento de silencio incómodo mientras ambos se daban cuenta de que oficialmente eran esposos, pero en realidad seguían siendo extraños. «Sofía», dijo él finalmente, «sé que esto es extraño para ambos, pero gracias por hacer esto, por salvar los empleos de toda esa gente. Gracias por darme la oportunidad de salvar la empresa de mi familia». Cuando él se fue, Sofía se sentó en la cama y miró el anillo de bodas en su dedo. En el espacio de unas pocas horas, se había convertido en la señora Mendoza. Mientras se preparaba para dormir en su primera noche como mujer casada, se preguntó qué les depararía el futuro a ella y al hombre al que apenas estaba empezando a conocer. La primera semana como señora Mendoza transcurrió en una extraña rutina de normalidad. Sofía se despertaba en la hermosa casa de Zapopan, desayunaba sola en la cocina mientras leía las noticias en su tablet y luego manejaba los 30 minutos hasta las oficinas de Constructora Hernández en el centro de Guadalajara. Era martes por la mañana cuando se dio cuenta de que los empleados la trataban diferente. No era algo obvio, pero había una deferencia nueva en la manera en que le hablaban, una curiosidad mal disimulada en sus miradas. La noticia de su matrimonio se había filtrado rápidamente por el pequeño mundo de la construcción tapatía. «Buenos días, señora Mendoza», la saludó don Carlos, el supervisor de obras que llevaba 20 años en la empresa, con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «Don Carlos, por favor, sigo siendo Sofía para usted», respondió ella, pero pudo ver que el comentario lo incomodó. Su padre la estaba esperando en su oficina con una pila de contratos y una expresión de alivio que no había visto en meses. «Mija, ayer recibimos la confirmación de que todas nuestras deudas con los bancos han sido liquidadas. También llegaron 3 propuestas nuevas de proyectos». Roberto parecía haber envejecido 10 años menos en una semana. El nombre Mendoza abre puertas que no sabía que existían. Sofía se sentó en la silla frente al escritorio de su padre, la misma donde se había sentado desde niña cuando él le explicaba los planos de construcción. «Papá, necesitamos hablar sobre el futuro de la empresa». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que no podemos depender eternamente del apellido de mi esposo. Necesitamos hacer que Constructora Hernández sea viable por sí misma». Sofía extendió los contratos sobre el escritorio. «Estos proyectos son una oportunidad, pero tenemos que asegurarnos de que los ejecutemos perfectamente. Nuestra reputación tiene que hablar por sí sola». Roberto asintió lentamente. «Tienes razón. ¿Qué propones?» «Quiero implementar nuevos sistemas de control de calidad, modernizar nuestros procesos y tal vez especializarnos en desarrollos sustentables. Es el futuro de la construcción». Durante las siguientes horas, padre e hija trabajaron juntos diseñando un plan de reestructuración para la empresa. Era la primera vez en meses que Sofía se sentía completamente en su elemento, haciendo lo que amaba sin la sombra de la crisis financiera. Su teléfono sonó alrededor del mediodía. Era un número que ya estaba empezando a reconocer. «¿Alejandro?» «Sofía, ¿cómo está tu primer día oficial como parte de la familia Mendoza?» Su voz sonaba ligeramente divertida. «Diferente», admitió ella, alejándose de la mesa donde trabajaba con su padre. «Los empleados no saben muy bien cómo tratarme ahora. Eso se arreglará con el tiempo. Llamaba para confirmar que estaré de regreso mañana por la noche. ¿Te parece si cenamos juntos? Hay algunas cosas que deberíamos discutir». «¿Qué tipo de cosas?» «Nada alarmante. Solo algunos eventos sociales que tenemos en las próximas semanas y... bueno, deberíamos conocernos mejor si vamos a convencer a la gente de que somos un matrimonio real». Sofía sintió mariposas en el estómago. «Está bien. ¿A qué hora?» «¿Las 8? ¿Puedo cocinar algo o podemos pedir comida?» «¿Sabes cocinar?» La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Alejandro se rió, y era un sonido cálido que no había escuchado antes. «Algunas cosas básicas. Mi madrastra insistió en que aprendiera cuando me fui a estudiar a Estados Unidos. Decía que los hombres que no sabían cuidarse a sí mismos no podían cuidar a nadie más». «Suena sabia».
Lo es. Hubo una pausa. Nos vemos mañana entonces. Después de colgar, Sofía se quedó mirando el teléfono por un momento. Había algo diferente en la manera en que Alejandro había sonado. Menos formal, más humano. El miércoles por la noche, Sofía llegó a casa después de un día particularmente productivo en la oficina. Había estado revisando los planos para un nuevo proyecto de vivienda social cuando escuchó el sonido de un auto en la entrada. Alejandro estaba sacando una maleta del maletero de su Mercedes cuando ella salió a recibirlo. Llevaba el saco colgado en el brazo y la corbata aflojada, viéndose menos impecable que de costumbre. «¿Cómo estuvo tu viaje?», preguntó ella, sintiendo extrañamente como si estuviera interpretando el papel de esposa, aunque no estaba segura de si eso era bueno o malo. «Largo. Muchas reuniones, muchos números». Se detuvo y la miró realmente, como si la estuviera viendo por primera vez en días. «Te ves bien, relajada. Fue un buen día en el trabajo». Sofía lo siguió hacia la casa. «¿Qué tal si te cambias y nos vemos en la cocina en media hora?». Cuando Alejandro bajó, había cambiado el traje por jeans oscuros y una camisa de algodón blanca con las mangas remangadas. Se veía años más joven y considerablemente más accesible. «Espero que te guste la pasta», dijo ya moviéndose por la cocina con una familiaridad sorprendente. «Es una de las pocas cosas que puedo hacer sin arruinar». Sofía se sentó en uno de los bancos de la isla de la cocina, observándolo trabajar. Sus movimientos eran eficientes y seguros, como todo lo que hacía, pero había algo relajante en verlo hacer algo tan normal como cocinar. «¿Puedo ayudar en algo? ¿Sabes abrir vino?». Le señaló una botella de tinto mexicano en el mostrador. Mientras ella batallaba con el sacacorchos, él puso agua a hervir y comenzó a picar ajo y cebolla. El aroma llenó la cocina, creando una atmósfera inesperadamente doméstica. «Cuéntame sobre tu día», dijo él mientras salteaba las verduras en aceite de oliva. «Estuvimos revisando los nuevos proyectos. Hay uno en particular que me emociona mucho, un desarrollo de vivienda de interés social con elementos sustentables». Sofía sirvió el vino en 2 copas. «¿Y el tuyo?». «Reuniones con inversionistas japoneses que quieren desarrollar resorts en la Riviera Maya». Alejandro agregó tomate en lata a la sartén. «Números grandes, pero proyectos que tardan años en materializarse. ¿No te aburres de eso? Quiero decir, ¿siempre hablando de dinero y retornos de inversión?». Alejandro se detuvo por un momento, como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa. «A veces», admitió finalmente. «Mi padre solía decir que cada proyecto era como crear un pequeño mundo para las personas que lo habitarían. Yo he perdido un poco esa perspectiva con los años». «¿Por qué?». «Porque es más fácil pensar en números que en personas. Los números no te decepcionan». Había algo en su tono que hizo que Sofía quisiera preguntar más, pero intuyó que era mejor no presionar. En su lugar, cambió de tema. «Mencionaste eventos sociales». «Ah, sí». Alejandro agregó la pasta al agua hirviendo. «Hay una gala benéfica el viernes por la noche y una cena de negocios el sábado. Ocasiones donde necesitamos aparecer como, ya sabes, como una pareja felizmente casada». «Exacto». La miró con una expresión que no pudo descifrar. «¿Te parece que ensayemos un poco? Digo, para que se vea natural». Sofía casi se atragantó con el vino. «¿Ensayar qué exactamente?». «Conversación casual, como hablaríamos si realmente fuéramos pareja. Algunas demostraciones de afecto públicas básicas». Se sonrojó ligeramente, lo cual era adorable en un hombre tan controlado. «Nada dramático, solo lo suficiente para que la gente no sospeche». «Está bien», dijo Sofía, sintiendo que su propio rostro se calentaba. «¿Qué necesito saber sobre ti que una esposa sabría?». Durante la siguiente hora, mientras cenaban la pasta sorprendentemente deliciosa que Alejandro había preparado, intercambiaron información básica sobre sus vidas. Sofía se enteró de que a él le gustaba el jazz, que había vivido 2 años en Boston estudiando su maestría, que tenía una cicatriz en la rodilla izquierda de cuando se cayó de la bicicleta a los 8 años y que su color favorito era el azul marino. Alejandro descubrió que ella era terrible para las matemáticas, pero excelente visualizando espacios en 3 dimensiones, que le tenía fobia a las arañas pero no a las serpientes, que había querido ser bailarina hasta los 12 años y que hacía un mole poblano que había ganado un concurso en su universidad. «¿En serio ganaste un concurso de mole?».
preguntó él claramente divertido. «Hey, no te burles de mis habilidades culinarias. El mole es serio». «No me burlo, me impresiona. Yo apenas puedo hacer pasta sin quemar algo». Cuando terminaron de cenar, Alejandro sugirió que practicaran algunos gestos de afecto públicos en la sala. Se sentaron en el sofá y él pasó su brazo alrededor de sus hombros de manera casual. «¿Se siente muy forzado?», preguntó. «Un poco», admitió Sofía, pero la verdad era que se sentía sorprendentemente bien. Alejandro olía a esa loción para después de afeitar que ya estaba empezando a asociar con él, y su brazo era fuerte y cálido. «Tal vez si platicamos normalmente será más natural», sugirió él. Así que platicaron sobre libros, sobre viajes, sobre sueños que habían tenido cuando eran niños. Gradualmente, Sofía se relajó contra él y cuando se dio cuenta, tenía la cabeza apoyada en su hombro, y él estaba jugando distraídamente con un mechón de su cabello. «Esto se siente mejor», murmuró él, y su voz sonaba extrañamente ronca. Sofía levantó la cabeza para mirarlo y se dio cuenta de lo cerca que estaban sus rostros. Por un momento pensó que él podría besarla y se sorprendió a sí misma deseando que lo hiciera. Pero Alejandro se aclaró la garganta y se apartó suavemente. Creo que seremos convincentes». «Sí», acordó Sofía, tratando de ignorar la punzada de decepción. «Creo que sí». El viernes por la noche llegó con la velocidad de un tren express. Sofía se había pasado la tarde en un salón de belleza en Guadalajara, siendo peinada y maquillada por profesionales que claramente habían recibido instrucciones muy específicas sobre el look que debía proyectar la nueva señora Mendoza. El vestido que Alejandro había enviado colgaba en su closet como una obra de arte. Era de un azul profundo que hacía juego perfectamente con sus ojos, de corte elegante, que acentuaba su figura sin ser demasiado revelador, y claramente había sido hecho a la medida. Los zapatos y la joyería que lo acompañaban probablemente costaban más que su salario de varios meses. Cuando se miró en el espejo del dormitorio, apenas se reconoció. El peinado elegante, el maquillaje profesional y el vestido de diseñador la habían transformado en alguien que parecía pertenecer al mundo de Alejandro. Él la esperaba en la sala, y cuando la vio bajar las escaleras, su expresión fue de genuina admiración. «Estás impresionante», dijo, y algo en su tono hizo que Sofía se sintiera hermosa de verdad, no solo bien vestida. Alejandro también se veía extraordinario en su smoking negro, con una elegancia natural que hacía que pareciera haber nacido para usar ropa formal. Durante el viaje a la Ciudad de México, en el auto que él había enviado, Alejandro le fue explicando quiénes estarían en la gala. «La evento es para recaudar fondos para la Fundación de Arte del Hospital Infantil. Van a estar los principales empresarios del país, algunos políticos, artistas». Hizo una pausa. «Y Valeria Córdoba». «¿Sabe quién es Valeria Córdoba?» «La actriz con la que tuve una relación hace 3 años». Sofía sintió una punzada de algo que se negó a identificar como celos. «¿Debería preocuparme?» «No. Terminamos en muy malos términos, pero es importante que sepas que estará ahí. Probablemente va a tratar de causar algún tipo de escena». «¿Qué tipo de escena?» Alejandro miró por la ventana del auto. «Valeria es dramática. Le gusta ser el centro de atención, y estoy seguro de que mi matrimonio repentino la ha molestado, aunque ella fue quien terminó nuestra relación». Cuando llegaron al Hotel St. Regis, donde se celebraba la gala, Sofía se sintió como si hubiera entrado en un mundo completamente diferente. El vestíbulo estaba lleno de mujeres en vestidos de diseñador y hombres en smoking, todos moviéndose con esa confianza que solo viene con el dinero y el estatus social. Alejandro puso su mano en la parte baja de su espalda, un gesto posesivo pero gentil, que la ayudó a sentirse más segura mientras navegaban por la multitud. «Alejandro, mi querido muchacho», los interrumpió un hombre mayor con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «y esta debe ser tu hermosa esposa. Señor Villarreal, permíteme presentarte a mi esposa Sofía», respondió Alejandro con su sonrisa política perfecta. Durante la siguiente hora, Sofía fue presentada a lo que parecía ser la mitad de la élite empresarial mexicana. Los nombres se difuminaban en su mente: presidentes de corporaciones, directores de bancos, herederos de fortunas familiares. Todos eran corteses, pero pudo sentir sus miradas evaluadoras, tratando de descifrar quién era exactamente
y por qué Alejandro Mendoza se había casado con ella. ¿Cómo se conocieron?, preguntó una mujer mayor cubierta de diamantes. Nuestras familias han tenido conexiones de negocios por años, respondió Sofía, usando la historia que habían ensayado. Pero realmente nos conocimos en una conferencia de arquitectura el año pasado. Alejandro le apretó suavemente la mano, una señal de aprobación por su respuesta. Estaban en el bar cuando Sofía la vio. Valeria Córdoba era exactamente lo que había esperado. Alta, impresionante, con el tipo de belleza que se ve en las portadas de revistas. Llevaba un vestido rojo que definitivamente estaba diseñado para llamar la atención, y lo estaba logrando. Alejandro, ronroneó Valeria mientras se acercaba, ignorando completamente a Sofía. ¡Qué sorpresa verte aquí! Y casado. Valeria, Alejandro mantuvo su tono neutral. Quiero presentarte a mi esposa, Sofía. Valeria finalmente volteó a mirarla, y Sofía pudo ver el cálculo en sus ojos mientras la evaluaba de arriba abajo. Encantada, dijo Valeria con una sonrisa que no era en absoluto encantada. Debo admitir que me sorprendió mucho escuchar sobre tu matrimonio, Alejandro. Tan repentino. Cuando sabes que es la persona correcta, no tiene sentido esperar, respondió Alejandro, y para sorpresa de Sofía sonó completamente convincente. ¡Qué romántico!, dijo Valeria con un tono que sugería exactamente lo opuesto. Y dime, Sofía, ¿a qué te dedicas? Soy arquitecta, respondió Sofía, manteniendo su voz firme. ¡Qué interesante! Alejandro siempre dijo que nunca se casaría con alguien de la industria de la construcción. Decía que era demasiado complicado mezclar el amor con los negocios. Sofía sintió como si le hubieran dado una bofetada, pero antes de que pudiera responder, Alejandro intervino. Las personas cambian, Valeria, y a veces nos sorprendemos a nosotros mismos. Puso su brazo alrededor de la cintura de Sofía, atrayéndola hacia él. Si nos disculpas, creo que van a anunciar la cena. Mientras se alejaban, Sofía pudo sentir la mirada de Valeria quemándole la espalda. Lo siento, murmuró Alejandro cuando estuvieron fuera del alcance del oído. Valeria siempre ha sido complicada. ¿Es cierto lo que dijo? ¿Sobre que no te casarías con alguien de la industria? Alejandro se detuvo y la miró directamente. Sofía, hace 3 años yo era una persona diferente. Valeria me lastimó mucho y me hizo creer cosas sobre el matrimonio y el amor que tal vez no eran ciertas. Antes de que Sofía pudiera preguntar qué quería decir exactamente, fueron interrumpidos por el anuncio de que la cena estaba servida. Durante la cena, sentados en una mesa con otros empresarios prominentes, Sofía observó a Alejandro en su elemento. Era carismático, inteligente y claramente respetado por sus pares. Pero también notó algo más: la manera en que él la incluía en las conversaciones, cómo su mano encontraba la suya bajo la mesa cuando alguien hacía un comentario particularmente condescendiente, y cómo sus ojos buscaban los suyos cuando alguien contaba un chiste. Para cualquier observador externo parecían una pareja genuinamente enamorada. Lo que más sorprendió a Sofía fue que, por momentos, ella casi se lo creía también. Cuando llegó el momento de los discursos benéficos, Alejandro fue llamado al pódium para hacer una donación considerable en nombre de Mendoza Desarrollos. Sofía lo observó hablar con confianza sobre la importancia de apoyar a los niños necesitados y sintió un orgullo extraño e inesperado. «Tu esposo es muy impresionante», comentó la mujer sentada a su lado. «Sí», respondió Sofía, y se dio cuenta de que lo decía completamente en serio. «Lo es». Más tarde, durante el baile, Alejandro la llevó a la pista de baile para un vals lento. Sus movimientos eran seguros y elegantes, guiándola con una gracia natural que la hizo sentir como si fuera una bailarina profesional. «Lo estás haciendo muy bien», murmuró él, su aliento cálido contra su oído. «¿El baile? Todo. Eres perfecta para esto, Sofía. Natural». Sus palabras la hicieron sentir cálida por dentro, pero también la confundieron. ¿Estaba hablando de actuar como su esposa o de algo más? Cuando la canción terminó y otras parejas se unieron a la pista de baile, Alejandro no la soltó inmediatamente. Por un momento se quedaron ahí, mirándose a los ojos, y Sofía tuvo la extraña sensación de que algo fundamental había cambiado entre ellos durante la noche. «¿Listos para irnos?», preguntó él finalmente, su voz un poco ronca. Durante el viaje de regreso a Zapopan, hablaron sobre la velada.
analizando las personalidades que habían conocido y riendo sobre algunos de los comentarios más pretenciosos que habían escuchado. Era fácil, natural, como si hubieran estado haciendo esto durante años. Cuando llegaron a casa, había una intimidad diferente en el aire. Sofía se quitó los zapatos en el recibidor, suspirando de alivio, y Alejandro se aflojó la corbata. «Gracias», dijo él, mientras subían las escaleras. «¿Por qué?» «Por hacerlo fácil, por ser tú misma». Se detuvo frente a la puerta de su habitación. «Buenas noches, Sofía». «Buenas noches, Alejandro». Pero ninguno de los dos se movió por varios segundos, y Sofía se preguntó si él estaba pensando lo mismo que ella, que por primera vez desde que se habían conocido, realmente se sentían como una pareja. El sábado amaneció nublado en Zapopan, con esas nubes grises que amenazaban lluvia, pero nunca la entregaban. Sofía despertó más tarde de lo usual, sintiendo una extraña mezcla de agotamiento y energía después de la gala de la noche anterior. Cuando bajó a la cocina, encontró a Alejandro ya vestido con ropa casual, leyendo el periódico financiero mientras tomaba café. Se veía diferente sin el traje, más joven y accesible en jeans y una camisa de algodón azul claro. «Buenos días», dijo él, levantando la vista del periódico. «¿Dormiste bien?» «Como bebé. Esos zapatos me mataron los pies». Sofía se sirvió café de la cafetera que él había preparado. «¿Tú?» «Bien también». Alejandro dobló el periódico y la miró con atención. «Sofía, quería hablar contigo sobre algo». El tono serio de su voz hizo que ella se tensara ligeramente. «¿Qué pasa?» «Ayer en la noche, después de que nos fuéramos, Valeria le envió un mensaje a mi asistente. Aparentemente quiere reunirse conmigo para aclarar algunas cosas sobre nuestro matrimonio». Sofía sintió una punzada de algo que definitivamente eran celos esta vez. «¿Vas a verla?» «No, pero quería que lo supieras porque...» Alejandro hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Porque es probable que trate de causarnos problemas. Valeria no acepta bien cuando las cosas no salen como ella quiere». «Alejandro, ¿puedo preguntarte algo personal?» «Por supuesto. ¿Qué pasó realmente entre ustedes? Quiero decir, sé que ella te engañó, pero había algo en la manera en que te miró anoche». Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín. Durante varios segundos no dijo nada, y Sofía pensó que tal vez había hecho una pregunta demasiado personal. «Estuvimos juntos por 2 años», dijo finalmente, sin voltear a mirarla. «Yo me estaba enamorado de ella, o al menos creía estarlo. Valeria es el tipo de mujer que sabe exactamente cómo hacer que un hombre se sienta como si fuera el centro de su universo». «¿Qué cambió?» «Descubrí que mientras yo estaba planeando proponerle matrimonio, ella había estado teniendo una aventura con Ricardo Lozano, el director de cine, durante 6 meses. La voz de Alejandro era tranquila, pero Sofía pudo escuchar el dolor que aún llevaba. Pero no era solo el engaño, era que todo había sido una actuación, toda nuestra relación». Sofía se acercó a él lentamente. «¿Qué quieres decir?» «Valeria me confesó que nunca me había amado realmente, que había estado conmigo porque yo podía financiar su carrera, darle el estilo de vida que quería, las conexiones que necesitaba en la industria del entretenimiento». Alejandro finalmente se volteó hacia ella. Dijo que había sido el mejor papel de su vida. «Alejandro». Sofía sintió una oleada de compasión por él. «Después de eso, decidí que era más seguro mantener las relaciones en términos puramente transaccionales, sin expectativas emocionales, sin posibilidad de decepción. ¿Es por eso que aceptaste casarte conmigo? ¿Porque sabías que era solo un acuerdo de negocios?» Alejandro la miró intensamente. «Al principio sí, pero Sofía...» Se acercó a ella. «Tú eres completamente diferente a Valeria. Eres genuina, honesta, real. No estás actuando. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque si estuvieras actuando, no me habrías puesto condiciones el primer día. No habrías insistido en seguir trabajando. No habrías...» Se detuvo, como si fuera a decir algo más, pero hubiera cambiado de opinión. «¿No habría qué? No habrías hecho que quisiera conocerte realmente». Había algo en su voz, una vulnerabilidad que no había escuchado antes, que hizo que el corazón de Sofía se acelerara. «Alejandro». Su teléfono sonó en ese momento, rompiendo la tensión del momento.
Era su padre. «Papá, ¿qué pasa?» «Sofía, necesito que vengas a la oficina. Ha pasado algo». La urgencia en la voz de Roberto hizo que Sofía se pusiera inmediatamente en modo de crisis. «¿Qué tipo de algo? Prefiero explicártelo en persona. ¿Puedes venir ahora?» «Voy para allá». Alejandro había estado escuchando la conversación. «¿Quieres que te acompañe?» «No, probablemente es algo simple. Además, tienes esa cena de negocios esta noche. Sofía, si necesitas algo, cualquier cosa, llámame». La sinceridad en su voz la tranquilizó. «Lo haré». Cuando llegó a las oficinas de Constructora Hernández, Sofía inmediatamente se dio cuenta de que algo estaba muy mal. Su padre la esperaba en su oficina con una expresión tensa, y había documentos esparcidos por todo su escritorio. «Papá, me estás asustando, ¿qué pasó?» Roberto le entregó una carta oficial. «Recibimos esto esta mañana por mensajería especial». Sofía leyó el documento y sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Era una demanda de Inmobiliaria Córdoba, propiedad de la familia de Valeria, alegando que Constructora Hernández había violado los términos de un contrato de 3 años atrás y exigiendo una compensación de 30 millones de pesos. «Papá, yo revisé este proyecto cuando empecé a trabajar aquí. Cumplimos con todas las especificaciones. Esta demanda es completamente sin fundamento», terminó Roberto. «Pero eso no importa. Van a llevarnos a juicio. Y aunque ganemos, los costos legales y el daño a nuestra reputación podrían arruinarnos otra vez». Sofía leyó la demanda más cuidadosamente. La fecha de presentación era de esa mañana, menos de 24 horas después de la gala donde Valeria había conocido a Sofía. «Esto no es una coincidencia», murmuró Sofía. «¿Qué quieres decir?» «Valeria Córdoba es la ex de Alejandro. Anoche en la gala hubo tensión entre nosotros». Roberto se dejó caer en su silla. «Mija, ¿me estás diciendo que nos están demandando por venganza personal?» «Eso es exactamente lo que estoy diciendo». Sofía se sentó frente a su padre, su mente trabajando rápidamente. «Papá, necesito ver todos los documentos de ese proyecto. Todo. Contratos, correspondencia, cambios de órdenes, reportes de inspección». Durante las siguientes 3 horas, Sofía y Roberto revisaron meticulosamente todos los archivos relacionados con el proyecto en cuestión. Era un desarrollo de condominios de lujo que habían construido para Inmobiliaria Córdoba hace 3 años. Habían completado el trabajo a tiempo, dentro del presupuesto, y habían recibido el pago final sin objeciones. «Mira esto», dijo Sofía, mostrándole a su padre un correo electrónico fechado 2 semanas después de la finalización del proyecto. «El ingeniero de Inmobiliaria Córdoba felicitando a nuestro equipo por la excelente calidad del trabajo. Y aquí está el certificado de ocupación firmado por el municipio sin condiciones», añadió Roberto. Sofía fotografió todos los documentos relevantes con su teléfono. Era evidente que tenían suficiente evidencia para defenderse exitosamente contra la demanda, pero el proceso sería largo, costoso y estresante. Su teléfono sonó. Era Alejandro. «¿Cómo va todo?» «Tenemos un problema». Sofía le explicó rápidamente la situación. Hubo silencio en la línea por varios segundos. «Valeria», dijo finalmente, su voz cargada de ira controlada. «Alejandro, no quiero que pienses que te estoy pidiendo que...» «Sofía, escúchame. Esta es exactamente el tipo de cosa vengativa que Valeria haría. Y no voy a permitir que lastime a tu familia por culpa de mi historia con ella. ¿Qué vas a hacer?» «Voy a manejar esto. No te preocupes por la demanda. Alejandro, no quiero que sientas que tienes que...» «Sofía», su voz era firme pero gentil, «eres mi esposa. Tu familia es mi familia ahora. Esto es exactamente el tipo de situación para la que estoy aquí». Por primera vez desde que había leído la demanda, Sofía sintió que podía respirar completamente. «Gracias», murmuró. «No me agradezcas todavía. Solo confía en mí, Han, ¿está bien?» Después de colgar, Sofía se quedó mirando el teléfono. La manera en que Alejandro había dicho, «eres mi esposa», había sonado diferente esta vez. No como parte de un acuerdo de negocios, sino como algo real. «¿Mija?», preguntó Roberto. «¿Qué dijo?» «Dijo que iba a manejar la situación». «¿Cómo?». Sofía miró los documentos esparcidos en el escritorio, luego a su padre y finalmente al anillo de bodas en su dedo. «No lo sé, papá.
pero por primera vez desde que conocí a Alejandro Mendoza, siento que realmente puedo confiar en él. El domingo por la mañana, Sofía despertó con el sonido de voces en la planta baja. Al mirar el reloj, se dio cuenta de que había dormido hasta las 10, algo inusual para ella. La tensión del día anterior finalmente había pasado factura. Se puso una bata y bajó para encontrar a Alejandro en la cocina hablando por teléfono, claramente teniendo una conversación de negocios a pesar de ser domingo. Cuando la vio, le hizo una seña indicándole que terminaría pronto. Sí, Fernando, entiendo que es domingo, pero necesito que revises los estatutos de Inmobiliaria Córdoba hoy mismo. Exacto. Busca cualquier cláusula que permita intervención directa de accionistas. No me importa si tienes que cancelar tu partido de golf. Sofía se sirvió café y se sentó a esperarlo. Alejandro se veía tenso, más formal que la versión relajada que había estado conociendo gradualmente. Perdón, dijo él cuando finalmente colgó. Tuve que poner a mi equipo legal a trabajar temprano. ¿Has estado despierto desde temprano? Desde las 6. He estado haciendo llamadas. Se sentó frente a ella con su propia taza de café. Sofía, necesito contarte lo que voy a hacer para resolver esto, porque va a afectar a ambos. Te escucho. Inmobiliaria Córdoba está en problemas financieros. Han estado así desde hace 2 años, después de una serie de malas inversiones que hizo el padre de Valeria. Alejandro tomó un sorbo de café. La empresa familiar necesita capital desesperadamente. ¿Y eso cómo nos ayuda? Porque Mendoza Desarrollos está en posición de hacer una oferta de adquisición, una oferta que incluiría todas las deudas y litigios pendientes, incluyendo la demanda contra Constructora Hernández. Sofía lo miró con admiración y algo de horror. Alejandro, eso debe costar millones. No puedes comprar una empresa entera solo para resolver nuestro problema. No la estoy comprando solo para resolver tu problema, dijo él calmadamente. Inmobiliaria Córdoba tiene propiedades valiosas en zonas prime de la ciudad. Es una buena inversión que he estado considerando durante meses. El timing es conveniente. ¿Valeria lo sabe? Todavía no, pero lo sabrá esta tarde. Alejandro se acercó a ella. Sofía, hay algo más. Le pedí a Valeria que se reuniera conmigo hoy. Sofía sintió una punzada familiar de celos. ¿Por qué? Porque necesito que entienda que su pequeño juego de venganza no va a funcionar. Y porque hizo una pausa. Porque necesito decirle algunas cosas que debía haber dicho hace 3 años. Alejandro, no tienes que hacer esto por mí. No lo estoy haciendo solo por ti. Sus ojos grises la miraron intensamente.